Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver nuestra lección número 17 de nuestro libro de desafíos matemáticos de cuarto grado. Así que pon mucha atención y comenzamos. Bien chicos, ya estamos en nuestra lección número 17 llamada equiláteros o isósceles. Vamos a leer la consigna. En equipos tengan listos los triángulos de su material recortable, página 249. Observen el siguiente diagrama para determinar cuáles son escalenos y cuáles son isósceles. Y registren en las tablas de abajo los números de los triángulos según corresponda. Después contesten lo que se pide. Bien chicos, entonces vamos a ver nuestra página 249 para ver el material recortable, ¿sale? Bien chicos, esta es nuestra página 249 con los triángulos que son equiláteros o isósceles, ¿sale? Y entonces, si te das cuenta, encontramos 15 triángulos diferentes que están enumerados. Lo que vas a hacer es recortar esta página por la línea punteada y posteriormente recortar cada uno de los triángulos, ¿sale? Una vez que hayan recortado sus triángulos, chicos, regresamos a nuestra lección número 17 y vamos a ver este diagrama. Vamos a comenzar del lado izquierdo y dice, ¿tiene lados iguales? Sí y no. Si tiene lados iguales, es un triángulo isósceles. Si no tiene lados iguales, es un triángulo escaleno. Entonces será un triángulo isósceles si tiene dos o más lados iguales, ¿sale? Muy bien. En este caso vamos a ver nuestro triángulo número 1. Fíjate bien. Bien chicos, ahora estás viendo el triángulo número 1 que es de color verde y en el centro está marcado con el número 1, ¿sale? Este es el primer triángulo con el que vamos a empezar y vamos a ir en orden 1, 2, 3, así hasta el 15, ¿va? Y bueno, aquí en el triángulo lo que primero tenemos que hacer es observar nuestro diagrama que nos dice primero que si tiene lados iguales, ¿sale? Nos hace la primera pregunta, ¿tiene lados iguales? Y hay dos respuestas posibles, obviamente, que sería sí o no. Si nos dice que sí tiene lados iguales, ya sabemos que es un triángulo isósceles. Recuerda que para ser isósceles y tenga lados iguales, puede tener dos lados iguales o tres, ¿sale? Y en dado caso que no tenga ningún lado igual, es un triángulo escaleno, ¿vale? Muy bien, entonces observando nuestro triángulo, vamos a poder determinar si tiene lados iguales de dos formas. Una que sería la vista, que con la vista podremos tener algún tipo de error porque podemos ver que sí son iguales, pero realmente no, o viceversa. Así que lo más importante para poder realizar este ejercicio es que tengas una regla a la mano. Entonces, vamos a medir nuestro triángulo que está aquí en la pantalla, que es el triángulo número 1, y nos vamos a dar cuenta que efectivamente todos sus lados son iguales. Ahora, fíjate muy bien que cuando un triángulo tiene todos sus lados iguales, este triángulo se llama equilátero, porque tiene sus tres lados iguales, ¿sale? En este caso, de la pregunta que nos hacía al principio en este diagrama, nos pregunta que si tiene lados iguales, y ya nos dimos cuenta que sí, que tiene tres lados iguales. Entonces la respuesta es sí, donde está el círculo naranja, y después de ahí pasamos a que es un triángulo isósceles, ¿sale? Una vez que identificamos que ya es un triángulo isósceles, nos vuelve a hacer ahora otra pregunta. Nos dice, ¿tiene sus tres lados iguales? Y hay dos posibles respuestas otra vez, sí y no. En sí, quiere decir que entonces, como tiene sus tres lados iguales, a este tipo de triángulo se le llama equilátero. Es lo que te acabo de explicar. Si no, entonces dice que solamente tiene dos lados iguales y es un triángulo isósceles no equilátero, ¿sale? Ahora, entonces como ya identificamos que este triángulo tiene tres lados iguales, es un triángulo equilátero, entra dentro de los isósceles. Y aquí abajito encontramos dos tablas. Una tabla que dice triángulos escalenos y la otra que dice triángulos isósceles. Recuerda que en las instrucciones o en la consigna nos decía que en esa tablita simplemente íbamos a anotar el número del triángulo para poder ver si es isósceles o es escaleno. En este caso que hicimos con el ejercicio del triángulo número 1 y nos dimos cuenta que si es isósceles, en esta tablita vas a anotar el número 1, ¿sale? Y vas a anotar una coma para poder separar los demás números de los triángulos que vayas a ir haciendo, ¿va? Y entonces este mismo ejercicio vas a tener que hacer con los otros 14 triángulos. Recuerda que es importante que uses una regla para poder medir cuántos lados tiene igual o si ninguno de sus lados son iguales, recuerda que a estos triángulos se les llama escalenos, ¿va? Muy bien, ahora entonces que ya sabes cómo llenar esta página, vamos a la siguiente.
Bien chicos, en la página 36 vamos a encontrar la pregunta A, que dice, ¿cómo describirían un triángulo isósceles? Si recuerdas, los triángulos isósceles son los que tienen dos o tres lados iguales, ¿sale? Y habíamos dicho que un triángulo escaleno es el que ninguno de sus tres lados son iguales, ¿vale? Y entonces ya tenemos la respuesta de la pregunta A, que dice cómo describirían un triángulo isósceles, y en la parte de abajo que nos menciona cómo es un escaleno entonces. Luego la pregunta B nos dice, ¿hay triángulos que sean isósceles y equiláteros al mismo tiempo? ¿Por qué? Ojo, en el triángulo número 1 que hicimos podemos observar que este triángulo sí es isósceles y sí es equilátero. Si recuerdas, se le llama triángulo isósceles a los triángulos que tienen dos o más lados iguales. Y al tener sus tres lados iguales, entonces este triángulo isósceles se le llama triángulo equilátero, pero sigue siendo un triángulo isósceles porque tiene dos o más lados iguales, ¿sale? Entonces ya sabes que sí hay triángulos que sean isósceles y equiláteros al mismo tiempo, porque al ser isósceles deben de tener dos o más lados iguales, y al ser un equilátero tiene tres lados iguales, ¿sale? Bien chicos, y entonces así de sencillo es como vamos a resolver esta lección. Recuerda que si tienes alguna duda me puedes mandar un mensajito y con gusto te ayudo a resolverla, ¿sale? Y hasta aquí dejamos entonces el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. Bye.